Hola, estimados videoyentes. Hace más de una semana que no venía a grabar videos y en este lapso perdí un suscriptor. Cualquiera diría que pues, es uno, pero es que yo nada más tengo 142 y ahora se me redujo a 141, pero bueno, este, tristemente todavía no sé cómo identificar ni siquiera los que son mis suscriptores. No sé quiénes me dan like, los pocos, muy pocos que me dan like a mis videos, que le dan like a mis videos. Eh, y esto tiene que ver, se los comento porque bueno, siempre hago un comentario al respecto casi siempre a la entrada de los videos. Pero hoy quiero, más que desarrollar un tema, anunciarles una serie de temas que están en mi preocupación y que también han sido algunos de ellos, de estos temas, sugerencias que me han hecho quien de los más poquitos suscriptores o no suscriptores, no lo sé, que me han hecho sugerencias sobre qué temas tocar. Sé que tengo temas pendientes que me pidieron y que yo prometí desarrollarlos y no los he desarrollado, pero ahora lo que me está inquietando un poco es lo que les voy a platicar enseguida. Ayer fue el día de la educación, del docente en educación especial. Yo creo que me enteré de esta fecha tal vez el año pasado o hace 2 años. Y me enteré de ella en el Facebook porque alguna de mis exalumnas, que hasta la fecha me sigue buscando, me sigue en el Facebook, nada más en el Facebook, este, me mandó una felicitación agradeciéndome que yo contribuí muy decisivamente a formarla como maestra de educación especial. Con todo, y como les he dicho, yo di materias sociohumanísticas, sociológicas, antropológicas, históricas en esa escuela y que nunca me ceñí a los programas de estudio de los cursos, los programas de curso que me asignaban, porque ahí pues no había chance de escoger, ¿no? A menos que tuvieras una relación muy estrecha con el jefe de docencia y con la subdirector o el subdirector académico, e incluso con el titular de la dirección de la escuela o la titular de la dirección de la escuela. Eh, yo siempre daba mis temas, ¿no? Los temas que yo había desarrollado ya pues a lo largo de muchos años de trabajo académico, como profesor, como investigador, como difusor incluso, y por supuesto como estudiante, ¿no? Como alumno de nivel, sobre todo de nivel medio superior y superior. En fin, el caso es que por esta alumna, Loría, es que yo me entero que existe esta fecha, la celebración del 9 de junio como el Día del Docente en Educación Especial. Bueno, yo no soy maestro de educación especial. Yo me acerqué a la educación especial en muy limitados aspectos porque pues no era mi ámbito, ¿no? Y había maestros dentro de la planta de maestros que atendía cada grupo. Uno o dos maestros eran más importantes que los otros porque, a ver, permítanme, voy a abrir a mi gatita para que se salga. Porque les decía yo que había otros maestros que eran los encargados de atender materias, cursos que antes se llamaban laboratorio de docencia, escuela y práctica docente, en fin, es donde los espacios curriculares, donde se trataba de ya de concentrar todos los contenidos de aprendizaje que las alumnas iban adquiriendo y llevarlas
de práctica a las escuelas de educación especial. La idea no es mala, pero se operaba, pues, no tan bien, ¿no? Incluso en algunos casos muy mal, pero en general eran útiles, ¿no? Porque acercarse a las escuelas de educación especial y tratar, aunque sea como practicante durante un breve periodo, 1 o 2 semanas, con la ayuda del maestro titular de la escuela de educación especial, era a veces impactante. Había muchas alumnas, sobre todo en el primer semestre, que la primera vez que iban a sus prácticas abandonaban la carrera, porque llegaban con una visión muy idealista de lo que eran los niños especiales, los niños con discapacidad. En fin, hay muchas anécdotas al respecto, muchas reflexiones que se pueden hacer, algunas ya las he tocado en videos anteriores y hoy pues no se trata de eso, nada más estoy haciendo referencia a esta fecha de el Día Internacional del Docente en Educación Especial. Una palabra sobre la docencia. Bueno, no una, varias palabras, pero un comentario sobre la docencia. A mí nunca me ha gustado la palabra docente para referirse a los maestros, sobre todo los maestros de educación pública de nivel básico. Porque la palabra docente tiene que ver sobre todo con el prefijo doce, docente, el que conduce, el que dirige. Y si bien algo de esto hay en la función del maestro de educación básica, de preescolar, de primaria, o incluso de maternal, de lactantitos, ¿no? Educación inicial, le dijeron aquí algún tiempo. Entonces, educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria. Hasta allí llega la educación básica según la legislación educativa de este país. Y decía yo que si bien en estos niveles el maestro no es que imparta conocimientos, no es el que, digamos, enseña si no hay un aprendizaje del otro lado. Pero este aprendizaje no es un aprendizaje directivo. No es que yo te voy a decir qué vas a aprender y cómo vas a aprender. Por supuesto que esto existe y hay muchos maestros que así actúan. Tal vez esos sí merezcan la pena, sí merezcan ser llamados docentes. A mí me gusta más la palabra maestro y más que maestro, la palabra profesor. Porque evidentemente el profesor es el que profesa, ¿sí? Yo hice mis... ni siquiera puedo decir etimologías, sino mis interpretaciones libres, partiendo las palabras, como lo hacía Greco Morfema, este personaje de Andrés Bustamante, que a eso se dedicaba, qué significaba una palabra, de acuerdo a lo que sonaba o los pedacitos de palabra, ¿no? Entonces yo dije, profesor, pues pro, fe, sor, ¿no? Pro, en favor de, que impulsa, que lleva hacia adelante, que favorece el desarrollo de algo, eso es en pro de algo. Entonces un profesor y un profesional también dedican su trabajo y su vida entera a veces a impulsar un campo del conocimiento, una disciplina. Vean que yo estoy más allá del conocimiento, ya toda una disciplina que puede ser una disciplina del carácter, una disciplina de vida, de los hábitos, ¿no? O bien una disciplina temática, una disciplina científica, una disciplina académica, ¿no? Así es como yo entiendo el profesor, ¿sí? La palabra maestro tiene que ver con ser más que otro, viene de magíster, y si ustedes lo ven entre los magistrados, ¿no?, de la Suprema Corte, que es también el prefijo magis, significa el máximo impartidor de justicia, ¿no?, el magistrado. ¿Quién le sigue en la jerarquía? El ministro, así lingüísticamente hablando.
Y la palabra maestro pues tiene que ver con magíster, ¿no? En latín era magíster. Pero también jugando con las palabras, digo, pues es que finalmente puede ser, el maestro puede ser la extensión de la madre, ¿no? Estoy pensando en las educadoras de nivel preescolar y sobre todo las puericultistas de nivel inicial, que son, sí, una extensión de los cuidados maternos, y es por eso que la educación inicial, la educación preescolar, e incluso el primer ciclo, digamos, primero y segundo de primaria, los maestros y las maestras actúan como una extensión de los progenitores del alumno. Y por otro lado, pues también se parece a la palabra magia, maestro, magia, porque creo que en cierto sentido los maestros hacen magia, ¿no? Hacen magia, no magia, magia, sino que hacen maravillas, pues, ¿no? Logran cosas que frecuentemente los padres no logran hacer y logran cosas, desarrollos, ¿sí? Ayudan a sus alumnos a desarrollarse, no solo a nivel del conocimiento, no solo intelectualmente, claro, eso es una tarea muy importante en las escuelas, pero también a nivel de la autoconciencia, a nivel del conocimiento del entorno, del conocimiento del otro, de la convivencia con los demás. De alguna manera, los maestros le llaman control de grupo, por ejemplo, ¿no? Pues les enseñan a cómo comportarse dentro de una colectividad que está enfocada a cierto fin, cierto propósito, ¿no? Los grupos escolares están enfocados al aprendizaje. Aquí el problema es que, y ya con esto empiezo a tocar los temas que voy a desarrollar, no solo en este video, sino en los videos siguientes. Pienso hacer una serie de videos para responder a esas complacencias a las que me refería yo hace un momento. Y una de ellas, uno de esos temas, es la palabra tema, ¿no? Porque se ha puesto de moda hoy entre al menos la clase media de la Ciudad de México, que la palabra tema se refiere a todo. Cualquier cosa es un tema. Y yo trato de recordar cómo se manejaba la palabra tema cuando yo era chiquito, joven, estudiante, y me dedicaba también al magisterio, ¿no? a ejercer la actividad académica. El tema era un asunto de estudio, sí era un objeto, pero un objeto de estudio o de discusión, ajá, que también tiene que ver con el llegar a acuerdos o a desacuerdos, reafirmar tus convicciones o modificarlas de acuerdo a lo que debatías con otro. Hasta ahí. O de acuerdo a lo que investigabas, lo que te enseñaban, lo que escuchabas, lo que veías en el cine, lo que experimentabas en tu vida, ¿no? Y hoy la palabra tema es tema. Es tema de todo, ¿no? Una de los usos más tristes, y no tanto por el uso mismo, sino por lo que sucedió después, es que estando mi primo Tonatiuh Mena hospitalizado con un cáncer de páncreas que se había extendido ya a alguna zona del hígado, y pues estaba pues muy enfermito, ¿no? No se sentía muy mal él, no tenía ni grandes dolores, simplemente estaba ictérico, o sea, estaba pálido, pálido, amarillo, amarillo, claro, ese es un síntoma de los problemas de la vesícula biliar, o del páncreas, o del hígado, ¿no? Pero él ya tenía el tumor extendido en estos tres órganos, sobre todo en el páncreas y en el hígado. Entonces un día que hablé por teléfono, yo con la esperanza, tal vez hasta con la certeza o con la ilusión, no sé, de que iba a superar este trance. Y dadas mis condiciones de salud y las de mi mujer,
porque yo en ese momento todavía estaba un poco obeso, tenía algo de sobrepeso, bastante sobrepeso. Les he platicado que yo hace 4 años sufrí un infarto que me provocó un paro cardíaco y que me tuvo muerto durante casi 20 minutos y que me lograron reanimar, le dicen, ¿no? Me aplicaron la RCP, la reanimación cardiopulmonar, y bueno, sobreviví, me trataron, me curaron, me pusieron unos stents en las arterias que se habían infartado. Eran dos, no, eran tres, porque el infarto fue en una bifurcación de las arterias del corazón, ¿no? En la mera bifurcación donde una se convierte en dos, pues esas tres estaban taponeadas, ¿no? Entonces me metieron 5 stents. Bueno, también ya expliqué que es un stent. El caso es que yo traigo esos aparatitos muy elementales, pero muy complejos de haberlos inventado y sobre todo de aplicarlos, porque es como una redecilla que se va introduciendo por un catéter, llega, lo meten a las arterias, o sea, meten ese catéter por la ingle, por la arteria femoral, ¿no? Y lo van conduciendo hasta que ya, y lleva una camarita y lleva otro instrumental, en fin. El caso es que llega al corazón, ¡pum! Y el stent lo que hace es entrar así, comprimido, es como un resortito, como una redecita, y ya donde llega, a donde está el coágulo, el ateroma que se reventó y que se taponeó con un coágulo sanguíneo dentro de las arterias del corazón, se abre y entonces la arteria recupera su calibre. Luz le llaman también algunos médicos. Así fue como me curaron. Estuve después de esa operación 3 semanas en el hospital y me recuperé maravillosamente bien. Les he platicado de esto. Para mí recordarlo es una aventura enorgullecedora porque me fue muy bien después de haber estado muerto, ¿no? Y me recuperé, pues creo que aceptablemente bien, ¿no? Estoy aceptablemente lúcido. Eh, no perdí mucho mi inteligencia, creo. En fin, les comento esto de mi situación, porque cuando enferma mi primo, hace año y medio, hace más de año y medio, vaya, cuando entra ya al hospital con un problema de cáncer, hablamos por teléfono y le dije que me perdonara, que no lo iba a ir a ver, sino hasta que saliera del hospital y que se recuperara, porque yo tenía un riesgo muy alto de fallecer si me contagiaba de COVID. Hoy ya estoy vacunado, mi mujer sufre lo mismo, también tuvo un infarto, ella tuvo un infarto creo que 5 años, 4 años antes que yo, y hoy es muy obesa. Vaya, ella es gordita, no ha perdido su complexión robusta, muy robusta, ¿no? Parece no tener problema. Además fumamos los dos, ¿no? Y yo adicional a que fumo, ya rebasé los 60 años. Soy hombre, varón quiero decir, ¿no? Soy diabético y soy cardiópata. Entonces tengo 5 comorbilidades que al menos en la primera y segunda ola eran casi determinantes de que si te pegaba el COVID, te enfermabas gravemente y lo más probable es que murieras. Se lo platico a mi primo y él, muy comprensivo, muy tolerante como siempre fue, me prohibió ir a verlo. Entonces pues no lo fui a ver. Pero estuve muy al pendiente de él y en contra de mis costumbres. Yo sufro de telefonofobia también, esa es una locura mía, ¿no? Me choca hablar por teléfono. Y yo le puse telefonofobia. Y le dije, pues es que Tona, no te voy a ir a ver porque
corremos mucho riesgo, y él muy consciente dijo, no, 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 no. No quiero que me vengan a ver ustedes dos, en particular ustedes dos, y no es porque no los quiero un chingo, me dijo. Pero sé que ustedes corren alto riesgo de contagiarse, y un hospital es una zona de alto riesgo de contagios. Me da tristeza porque no resistió mucho. Como a la semana de esa charla, después de una tercera intervención quirúrgica, murió. Y era mi primo súper favorito. El afecto y la comunicación que nos teníamos era mucho más arriba que la que tenía yo con cualquiera de mis primos, e incluso mejor que la de algunos de mis hermanos, ¿no? Y él me cuenta también, me llamó en un día para decirme que su todavía esposa, pero que ya vivían separados, a pesar de que vivían muy cerca, casi, pues sí, cruzando la calle, casi, casi, ¿no? Me avisa que ella, su mujer, había muerto de un problema renal que traía de muchos años atrás. Entonces, por supuesto que yo pensé en sus hijos, ya adultos los dos, ¿no? Tonatiuh Chico e Itzel, y una nieta, ¿no? Muy bonita, muy simpática. Ahorita debe tener unos 8 años la nieta de Tonatiuh. Entonces, yo le pregunté que si había algún problema, que si necesitaba algún apoyo, por ejemplo, de tipo económico, ¿no? Porque pues dije, pues ya, si los hijos traen el luto porque murió la mamá y tienen al papá hospitalizado grave, 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 con un pronóstico incierto, ¿qué se te ofrece, no? No, me dice, no te preocupes, mi Juar, me decía Juar Temoc. No, mi Juar, no te preocupes. Digo, oye, pero yo sé que a pesar de que es un hospital de la Secretaría de Salud, pues cobran las cirugías y cobran medicamentos y cobran la estancia. No te preocupes. Mis hijos están solventando todos mis gastos. Digo, oye, qué gusto me da saberlo, le digo. Y no tanto por la cosa del dinero, sino porque tienes una buena relación con tus hijos. Y me dice, no, si yo no tengo tema con mis hijos, no tengo ningún tema con mis hijos. Fíjense el uso de la palabra tema, ¿no? Él me expresó la palabra tema como conflicto, diferencia, enojo, animadversión, llámenle como quieran, ¿no? Un conflicto, pues, ¿no? No tenía tema. Entonces la palabra tema se ha estado usando y se abusa tanto de ella que ya cuando se dice la palabra tema, yo creo que mucha gente que escucha a alguien decir la palabra tema no sabe bien a qué se está refiriendo. ¿Sí? Se usa como sinónimo de conflicto, como sinónimo de un objeto cualquiera, o sea, sinónimo de cosa, ¿no? Por supuesto, como sinónimo de tópico, es decir, como de un lugar del conocimiento, ¿no? Entonces, yo quiero desarrollar ciertos temas, aquí sí estoy hablando de temas porque son asuntos que tienen que ver sí con el lenguaje, sí con las palabras, sí con el conocimiento y sí con, no el conocimiento de las ciencias como se maneja en los ámbitos académicos convencionales, tradicionales y retrógradas, no, sino con el conocimiento de la realidad. Y no estoy hablando de conocimiento como ciencia tampoco, ¿eh? Claro, habrá por ahí algún asunto que tenga cierto fundamento científico, ¿no? Ni tampoco estoy hablando de los asuntos documentados, ¿no? Con papeles, con reportes de investigación, con estadísticas, con leyes. No necesariamente. Yo estoy hablando de la percepción de la realidad. O sea, aspectos de mi percepción de la realidad reciente. Y son temas que me preocuparon porque
Estaba viendo hace un rato, como parte de la pandemia, ¿no? Pues nos hemos puesto a ver videos de YouTube sobre todo. Este, y mi mujer está obsesionada con la Cuarta Transformación, le encanta López Obrador. eh, Nunca en su vida había estado tan preocupada por enterarse de la vida pública y de la vida política de este país, ¿no? Hasta que llegó la Cuarta Transformación y sobre todo a partir de que se inicia la pandemia y que nos encerramos hace ya casi año y medio, ¿no? Antes de que cerraran las escuelas, mi mujer y yo ya habíamos tomado la decisión de estarnos quietecitos aquí, en nuestra casa, salir lo menos posible, porque sabíamos que éramos personas que teníamos, y hasta la fecha, alto riesgo de morir si nos contagiamos de COVID. Entonces estábamos viendo uno de estos programas en este canal que ahora se llama Momentum, que en un principio a mí me gustaba mucho y que me ha dejado de gustar, porque yo no sé qué les está pasando. De pronto empezaron a hablar mal. Cuando digo hablar mal, hacer un uso defectuoso del lenguaje. Y creo que esto es importante y no es por así un prurito académico, no, sino porque mete ruido en la comunicación, porque yo mismo de pronto no entiendo, ¿no? Creo que están trabajando muchísimo, muchísimo en este canal que es Rompeviento, y en particular en unos segmentos de la programación de Rompeviento que le pusieron Momentum. Originalmente pues, eran Ernesto Ledesma, un tipo comprometido socialmente, periodista, es hasta guapetón, tiene un tono de voz grave, profundo, habla un poco lentamente. Pero de repente le dio por empezar a inventar cosas que a mí no me gustaron, ¿no? Y hasta la fecha no me gustan. En fin, este es el asunto del empobrecimiento del lenguaje, ¿sí? Y hoy convocan, con la presencia de otro doctor, el doctor Héctor Javier Sánchez, que trabaja en Chiapas, vive en Chiapas, creo que en San Cristóbal de las Casas o en Tuxtla Gutiérrez, no sé. Pero él es un doctor dedicado a la investigación universitaria, ¿no? Académico, creo que de buen nivel. Que también nos gustaba mucho, eran largos sus segmentos de una hora y cacho. Además porque terminaba con los cartones pues, de la semana, creo que cada semana publicaba cartones, caricaturas. Cartones, pues, así le llaman los propios caricaturistas, ¿no? Los autores de los cartones. Y pasaba una selección verdaderamente maravillosa. También un hombre simpatizante de la Cuarta Transformación, crítico de los regímenes autoritarios del pasado, en fin. Entonces estaban, y otro periodista serio, muy serio, ¿no? Hasta adusto pareciera ser, Alberto Nájar. Y convocaron hoy a 3 mujeres, hermosas mujeres. Y lo digo en todo el sentido de la palabra, hermosas porque son bonitas, son guapas, son de muy buena expresión. Y todas tienen estudios de posgrado. La que menos estudios tiene es la maestra Renata Turrent, pero es la más bonita, ¿no? Y además creo que es la que mejor se expresa de las 3, ¿no? No he hecho una comparación muy seria, vaya, esto que estoy diciendo es una apreciación momentánea, ¿no? Y espero que esto entiendan que no les quita valía a ellas mismas, ¿no? Ni siquiera frente a mí, ¿no? Para mí siguen siendo mujeres admirables que me gusta escucharlas, me gusta oírlas, me encantaría conversar con ellas, ¿no? Pero pues tampoco voy a hacer mucho para que esto sea posible. Entonces la maestra Renata Turrent la convocan a una mesa de discusión, le llaman, que no discuten mucho tampoco, se van complementando
De pronto hasta aparece un círculo de elogios mutuos, ¿no? Que dice, pues como dijo Alberto Nájaro, estoy de acuerdo con lo que dijo la maestra Turrendo, Renata, ¿no? En fin, ellos tienen buena relación, se llevan bien, son buenas gentes. Es la doctora Elisa, perdone, Godínez y la doctora Vázquez Rojas. Son los mismos apellidos del célebre guerrillero mexicano Genaro Vázquez Rojas, nada más que ella tiene el Vázquez-Rojas. Son muy buenas, tienen mucha información, se actualizan constantemente, tienen acceso a datos pues que los simples mortales pues no, o no podemos, o no sabemos, o no queremos, ¿no? Yo a mí no me interesa ya meterme en el internet a buscar los archivos, los datos duros, ¿no? Ellas sí lo hacen, ¿no? Entonces sus opiniones sí están fundadas, pero creo que tienen fallas conceptuales que no las acuso a ellas de esas fallas, sino yo acusaría precisamente al sistema escolar mexicano de esas fallas, que tiene que ver con lo que yo les mencionaba al principio de este video, ya hace unos 28 o 30 minutos, porque una de las fallas del sistema escolar mexicano es el poco rigor que le ponen a la parte expresiva, ¿no? A la parte comunicativa. Tú puedes llegar a hacer un postdoctorado, en una especialidad o en una generalidad, ¿no? Hay doctor en ciencias, ¿no? Como una que estuvimos escuchando ahora en las Olimpiadas, que daba opiniones científicas y ella era doctora en ciencias, así la presentaron, ¿no? Y bueno, sí, decía cosas interesantes a veces, pero a veces decía, ¿y eso qué? ¿No? Que si el ángulo del lanzador de jabalina debe de estar en 38 grados. ¿Qué? El jabalinista trae un transportador para medir los ángulos en los que dobla, flexiona su codo. ¿No, verdad? Los kilómetros por hora promedio con que corrían los velocistas, ¿no? En fin, datos que de pronto dices, bueno, creo que para el espectador de deportes pues no son significativos, ¿no? Pueden ser una curiosidad, sí, pero no creo que sean significativos. Creo que le restan mucho a la emoción de ver la competencia deportiva intensa, ¿no? En fin. Entonces esto tiene que ver, regreso a los temas que quiero desarrollar en videos subsecuentes, que tienen que ver, uno, con el empobrecimiento del lenguaje. Me sugirió hace tiempo un suscriptor de aquí de YouTube, y que no he tocado, ¿no? Y no voy a hablar del empobrecimiento, sino las deformaciones del lenguaje. Otro que quiero tocar es otra vez esta confusión que yo detecté, créanme, desde que estaba en el bachillerato, que había una confusión, y cuando trabajo en la normal de especialización me doy cuenta que la mayor parte de mis compañeros maestros y de los alumnos con los que yo tuve oportunidad de convivir, que fueron cientos, y de dialogar, ¿no?, en confianza, pues usaban como sinónimos la palabra educación, la palabra aprendizaje y la palabra conocimiento, ¿no? Y creo que aquí, siendo que ellos iban a dedicar a ello y se estaban formando a través de estos procesos educativos, formativos, aprendiendo para enseñar, creo que ahí sí es una cosa terrible, ¿no? Y mucho de mi esfuerzo en las clases que yo daba iban hacia allá. Cómo distinguir y cómo entender, y lo útil que resulta, no confundir la educación con el aprendizaje, la educación con la escuela con el aprendizaje y el aprendizaje con el conocimiento. Son
cosas bien diferentes. Entonces de esto también les voy a hablar en otro capítulo, por supuesto, y es lo que tiene que ver también tiene que ver con el tema no del empobrecimiento del lenguaje, sino de su perversión, de su deformación y los efectos a nivel de la comprensión y a nivel del entendimiento y de la comunicación. Otro tema también vinculado con esto tiene que ver con la lectura. Cuando aborde ese tema sobre la lectura de libros en particular, ya les explicaré de dónde me viene. Viene de una discusión que se dio en el Twitter a partir de un artículo que a mí me pareció muy bueno, de un, puedo decirle, amigo, que es un articulista de La Jornada, y que yo conocí cuando los dos trabajábamos como analistas en el Instituto Nacional así se llamaba entonces, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Estábamos trabajando para el Censo de Población y Vivienda de 1980 en la planeación. Y nos descubrimos, él tenía inclinaciones literarias, escribía unos cuentos muy bonitos, él ha publicado varios libros de literatura, de narrativa. Esa es otra palabra también, la narrativa, ¿no? Ya hice un video sobre las diferencias entre discurso y narrativa, ¿no? La narrativa es un género literario, ¿no? Pero ahora le llaman la narrativa política. En fin, esto ya se colgó. Les platico estos temas, ¿no? Déjenme ver mi acordeón, a ver si no se me olvidó otro por ahí. Claro, el asunto de las clases. Porque de lo que hablaron en el programa que les decía yo, de Rompeviento, donde participaron estas dos doctoras, más la maestra Turrent, más Alberto Nájar, más el doctor rector Javier Sánchez, y que se oye muy raro, él mismo pide que no le digan doctor, por favor, sino que se refieran a él por su nombre o por su apellido, ¿no? Él es un hombre sensato, sencillo, pero que ayer y hoy lo he oído muy poco atinado en el uso del lenguaje, y él tiene un maravilloso uso del lenguaje hablado. Supongo que también escrito. Bueno, el caso es que hubo una discusión sobre el regreso a clases. Entonces, la clase, ¿no? Uno de los maestros más sangrones, antipáticos, fatuos que había en la escuela donde yo trabajaba, y que un tiempo nos llevamos muy bien, pero terminamos muy distanciados, incluso hasta peleados. Yo lo vi, ¿no? Llegan unas alumnas a buscarlo, porque además era muy guapo, ¿eh? Maestro Lázaro, ¿tiene clase? Yo siempre tengo clase. Claro, se refería a la palabra clase como la manejaba mi suegra, que mi suegra sí era de la aristocracia. Venía de la aristocracia Aramburu, emparentada con Iturbide, con blasones de nobleza, ¿no? Claro, su fortuna ya había venido muy a menos, pero vivía de todos modos muy cómodamente, ¿no? Y sabía hacer dinero la señora, ¿no? Y finalmente no era mala gente. Al principio conmigo fue muy cruel, grosera, despreciativa, discriminadora, ¿no? A mí qué me importaba, pues, yo andaba con su hija, no con ella, ¿no? Y después ya como que me valoró, empezó a conocerme, me valoró mejor y nos terminamos llevándonos muy bien. Pero ella también manejaba la palabra clase, y mi mujer también, aunque ya se le quitó, ya no lo he oído decir clase para referirse a algo de alta calidad. Bueno, este maestro Lázaro, llegan sus alumnos a preguntarle si él tenía clase, porque querían hablar con él, querían una asesoría, querían coquetear, no sé para qué lo querían. Pero ellos le preguntaban si tenía clases, es decir, si iba a ocupar su tiempo docente en algún curso, en algún grupo. Y sangrón nada más dice, yo siempre tengo clase. Y no es cierto, era un tipo muy corriente, la verdad, aunque estuviera guapo y tuviera también sus posgrados, ¿no? Y cuando digo corriente, pues porque es común y corriente, ¿no? Como cualquier otro, pues, ¿no? En fin,
De estos temas voy a estar tratando. Quise hacer este video breve y no pude otra vez. Me gana la explicación, me gana esta deformación profesional de tratar de explicar todo. En fin, espero que les interese, que esto les haya dado, si no una luz, por lo menos les haya abierto una inquietud, ¿no? Tal vez dudas, ¿no? O desacuerdos, pues. Y que sobre todo que hayan llegado hasta acá. Quien haya llegado hasta acá, le pido encarecidamente, díganme si están de acuerdo en que yo dedique, híjole, no sé, 4 o 5 videos. Haré un esfuerzo más intenso por ser más breve, más sintético, más preciso. Y coméntenmelo aquí en la caja de comentarios. Esto lo voy a compartir en el Facebook. En el Twitter no, porque en el Twitter nadie abre mis videos. Y en el Instagram tampoco, ¿no? Entonces, compañeros, colegas, corredes, pues sí, es decir, compañeros de redes, coméntenme en la caja de comentarios de YouTube si les es posible. Y si les gustó, si les interesó, clic, pongan un like, un poderosísimo like, dicen por ahí. No les cuesta nada, es gratis. Compartan este video si lo creen pertinente. Yo creo que los siguientes se van a poner más interesantes porque ya van a ser más precisos sobre unos temas mucho más acotados que no dejan de tener su profundidad y sus implicaciones con las cuales a veces me meto y por eso se me hacen muy largos mis videos, ¿no? Pero espero que, como dijo mi amigo licenciado en enfermería, esto sea interesante, útil y claro. Bye.